Diagrama de fases. Los diagramas de fases sirven para representar la presión de vapor de un líquido puro contra la temperatura. Consideremos los tres estados del agua. Sólido, ubicado en el sector izquierdo del diagrama. Si aumentamos progresivamente la temperatura, pasaremos hacia el estado líquido. La flecha se llama fusión. Al contrario, al disminuir la temperatura, volveremos al estado sólido. La flecha se llama congelación, que sabemos que es lo mismo que solidificación. En el estado líquido se encuentra ubicado en el sector central del diagrama. Si aumentamos progresivamente la temperatura, pasaremos hacia el estado gaseoso. Flecha llamada vaporización. Al contrario, al disminuir la temperatura, volveremos al estado líquido. Flecha que se llama condensación. En el caso de los gases, licuación gaseoso, ubicado en el sector inferior y derecho del diagrama. En la imagen se observa un diagrama de fases para el agua en los estados sólido, líquido y gas. Es importante reconocer los siguientes puntos: punto P, punto F, punto E, punto 0 o punto O. Ubiquemos el punto PO en la curva. Aquí existe un equilibrio entre el estado sólido y el estado gaseoso. Curva OF. Equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. Esta se encuentra inclinada hacia la izquierda solo para el agua. Curva OE. Indica el equilibrio entre el estado líquido y gas. Punto O o punto 0 es el punto triple del agua. A esta presión y temperatura existe estado sólido, líquido y gas. Punto F representa la temperatura de fusión del agua, que ya sabemos que es 0 grados centígrados. Punto E indica la temperatura de ebullición del agua y corresponde a 100 grados centígrados. Recorrido G, L, H, S. El agua se encuentra en estado gaseoso. G en líquido pasa a la letra L y en S solidifica, es decir, se congela. Afirmamos que ocurren dos cambios de estado: condensación y solidificación. Recorrido HF. La presión aumenta, pero la temperatura disminuye. Este hecho explica por qué para patinar sobre el hielo los patines deben tener una superficie tan pequeña, estilo cuchilla, para ejercer mayor presión sobre la pista. Con esto se consigue que la temperatura del hielo disminuya, es decir, entre más patine, la pista se conservará más congelada. Recorrido AB. El agua se encuentra en estado gaseoso, en el punto A temperaturas altas cercanas a los 50 grados centígrados y presiones de vapor muy bajas. Este es el caso de los desiertos, en donde de día es muy caluroso y existe poco vapor de agua, y por la noche baja la temperatura hasta el punto B y el poco vapor de agua se convierte en escarcha. Conclusión: en ciertas épocas del año, en algunos desiertos cae nieve, pero esto sucede en sitios muy altos, como el desierto de Atacama en Chile, que está sobre los 5.000 metros a nivel del mar.